Pues muchas gracias, mucho gusto, qué padre tenerlos nuevamente aquí, sean todos bienvenidos, bienvenidas y dispongámonos a escuchar la palabra y el mensaje que hoy tiene Dios para cada uno de nosotros. Antes de que siquiera nos pongan todavía el título ni nada, quiero empezar compartiéndote unas cosas. Cuando preparaba aquí, escribía lo que yo había sentido a lo largo de toda la semana. Me acordaba mucho de Pau, que siempre dice que ella cree que sí soy muy miss y que siempre enseño, ¿no? Siempre dice. Y entonces estaba escribiendo y yo, creo que sí. Creo que sí, tiene razón. Creo que sí me provoca. Porque fíjense cómo voy a empezar esta vez. Yo estuve buscando, la Biblia fue escrita en 3 principales idiomas. Busqué 2 de ellos y uno más que tuvo mucha influencia, no como idioma tal cual, pero sí como raíz de ellos. ¿Qué significaba la palabra fracaso? Vamos a recordar que nosotros estamos ahorita en nuestra serie que se llama Décadas de destino. Eso, gracias. Décadas de destino. Y ya Pau al principio, después mi esposo venía hace 8 días, nos estuvieron hablando, ¿se acuerdan? De los sueños, de cómo hay que visualizar y de todo lo que Dios hace y la fe y todo eso. Y yo te voy a hablar de una parte que es inevitable en nuestro trayecto desde que soñamos hasta que logramos nuestros sueños y nuestras metas. Por eso, busqué en estos idiomas la palabra en original de cada uno de estos idiomas, la palabra fracaso. ¿Alguna vez alguien de aquí ha sentido que ha fracasado? Sí. Yo creo que todos, ¿verdad? Están en el lugar y en el día y en la hora correctas. Fíjense bien, en griego, primero en hebreo, no hay, escuchen bien, no hay una única palabra que tal cual se pueda traducir como fracaso. No la existe. Sí hay palabras que expresan la idea de haber fallado o de caer o de no lograr un propósito, pero no existe la palabra fracaso tal cual. Después, en el griego, así como en hebreo, también existe la idea de fallar, pero está más bien relacionada con el concepto de perder algo o de no alcanzar un objetivo. Y en latín es el que la verdad más trabajo me costó encontrar, y estuve busque y aparece o lo relacionan muchas veces que así como en la Biblia hay en latín muchos términos que expresan el concepto, pero tampoco la palabra literal. Entonces se refiere en latín más como a una destrucción de algo, como también a una caída, como lo vimos en el hebreo, pero referida más como a la caída o destrucción de ciudades, que algo que una persona pueda hacer o sufrir. Se refiere también como a la falla o, una vez más, o al incumplimiento de propósitos. Hacen mucha referencia a sucesos desafortunados o, ya hablando en un tema de la Biblia o de nuestra vida espiritual, sí, a las consecuencias que trae cometer algún pecado o haber tomado una decisión. Entonces, ¿qué es fracaso? Pues bueno, ahora sí, para nuestro idioma, el fracaso, la palabra fracaso, proviene del italiano, que es fracasare, disculpen mi pronunciación, pero la verdad es que italiano no lo parlo todavía, pero significa, escucha bien esto, romper en pedazos. Todos aquí levantaron su mano cuando yo les dije que si alguien había fracasado alguna vez o sentían que habían fracasado, y dijimos que sí, ¿verdad? Estamos entre familia, ¿verdad? Y cuando fracasas, ¿a poco no sientes que se te rompe algo? Los sueños, las ilusiones, el corazón, y quedas hecho
como a justamente quebrar o a destruir o a derrumbar y derribar algo. Para nosotros en el español equivale literal a la palabra en inglés failure, que es fallar o no alcanzar un objetivo. ¿Ok? La Real Academia lo define más como justamente no tener éxito, que es la misma raíz que te comentaba al principio, de algo que se rompe o se derrumba. Entonces, cuando tú y yo no alcanzamos aquello que logramos, así es como nos sentimos, ¿verdad? Derrumbados. Pero quise empezar con esto, con esta clase, porque soy muy feliz, porque cuando yo empecé, de veras, desde hace unas semanas a orar, venía a mí este pasaje que vamos a leer ahorita, y yo decía, ¿qué tiene que ver esto con nuestra década de destino? ¿Qué tiene que ver esto con hablar de los fracasos? Y de pronto, pues como siempre, Dios viene esa inspiración de su parte, viene ese entendimiento. Y quise empezar con esto porque quiero que hoy entiendas, después de lo que te expliqué, ahora sí el título, que el fracaso no existe. Otra vez, el fracaso no existe. Y una tercera vez, el fracaso no existe. Es correcto. Fíjense por qué estoy asegurando que no existe. Porque la palabra de Dios en Eclesiastés 3, del 2 al 8, nos dice que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, gracias, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Pero ¿sabes qué? ¿Te fijas que en todo eso que acabamos de leer, para Dios no existe que haya un tiempo para fracasar? Jamás vemos ahí que hay tiempo para fracasar. Tampoco vemos ahí que hay un tiempo para fallar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Todo esto que acabamos de leer, además, no definen a una persona. No quiere decir que si un día lloras, entonces eres el llorón que todo el tiempo llora. No sé si hay personas que lloramos por todo. Yo soy una de esas. Pero no es tu estado permanente, no eres esa persona, ¿no? Eres simplemente una persona que atraviesa por una temporada. Eres una persona que atraviesa por una estación. Eres una persona que está llevando alguna de estas actividades que Dios dice en Eclesiastés también en 3.1 que todo tiene su momento oportuno. Y si te fijas, estos son opuestos, ¿no? O sea, así como lloras, también después ríes. Si habla de derrumbar, y te acuerdas que al principio decíamos, híjole, es que cuando no logro algo siento que se me destruye todo. Y sabes qué? Que hay veces que no solo es que tú no lograste un objetivo, es que hay veces que un sueño parece que se termina y se te destroza el corazón, y esa es tu temporada de estar tal vez derrumbado, pero después vendrá el tiempo en que Dios te reconstruya. Amén. Fíjate que cuando Penny y yo nos casamos, muy pronto yo quedé embarazada, todo iba muy bien, creo que ya alguna vez lo he contado, si no, pues lo vas a escuchar hoy. Y a las 7 semanas, bueno, fui a las 6 semanas y todo estaba muy bien, escuchamos el latido del corazón del bebé, sí, a las 6 semanas, y todo iba maravilloso. 4 semanas después, que me tocaba nuevamente mi revisión, justo un día antes de que me fueran a hacer los análisis, empecé a tener un dolor fuerte, empecé a tener un sangrado ligero, y para no hacerte
el cuento muy largo, en el ultrasonido que me sacaron, detectaron que al bebé ya no le latía su corazón. Cuando me dieron esa noticia, aparte de que me la dieron a mí sola, porque yo pasé al cubículo del ultrasonido sola, sentí que se me derrumbaba en ese momento todo. ¿Cuántas de aquí son mamás? Nunca te embarazas pensando que ese bebé no va a ser. Y ¿sabes qué? Mi primer pregunta cuando me dijeron, yo le dije a la doctora, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé yo? Y la doctora me dijo, en nada, señora, esto es un proceso que averiguaremos por qué pasó, pero no tiene nada que ver algo que usted haya hecho o no haya hecho. Y fue una temporada en que me sentía así, con el corazón hecho pedazos, súper triste, y hoy entiendo que era solo eso, solo una temporada. Yo veía justo como que nuestro sueño y nuestra primera ilusión se había venido abajo, y sientes en ese momento como si nunca más fuera a suceder. Y yo me acuerdo que tuvieron que hacerme un legrado porque el saquito donde el bebé estaba muy bien fijo, entonces no iba a expulsarse solo. Y en todo ese proceso yo decía, Dios, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, no entendía el propósito. Lo entendí mucho tiempo después. Pero mi punto ahorita aquí es que atravesamos por esa temporada en donde nada tenía que ver lo que él y yo hubiéramos hecho, pero ahí había un sueño que ya no se iba a cumplir en ese momento. Ahí había una temporada que no era placentera. Y en esa temporada, ¿sabes qué? Dios formó algo en mí que no difícilmente se hubiera formado si eso no hubiera pasado. En ese tiempo fue cuando Penny y yo iniciamos nuestro ministerio con jóvenes y nos entregaron a un grupo de adolescentes con el corazón igual de roto que el nuestro. Los habían dejado, sus líderes se habían ido, no les habían dicho ni adiós ni les habían dado las gracias y se sentían abandonados, o sea, sin papá. Y mi esposo y yo pues no teníamos hijo y teníamos ya un amor contenido de papás aquí. Y yo decía, ¿por qué me dan una bola de escuincles que ni conozco, ni me conocen? Ya no los necesito ahorita, ni ellos creo que necesitan mis lágrimas en este momento. Y ¿sabes qué? Que fue de las épocas más lindas, porque yo siempre les digo que gracias a Dios por eso, pero ellos me enseñaron a amar como mamá. Les entregué a ellos todo el amor que había generado mi ser y lo fui y lo derramé con ellos. Y entonces Dios hizo obras bien lindas con ellos. Solo era una temporada. Y entonces algunas de esas temporadas que acabamos de leer suenan como bien fuertes, ¿no? Precisamente la de destruir, hay una que dice aborrecer, también hay tiempos de guerra. Oigan, dejar de hablar. Hay gente para la que dejar de hablar es un tiempo difícil. O sea, a mí cuando me piden estar en silencio es todo un reto. Pero también al contrario, aquí hay gente muy callada que cuando le dicen habla, ¿no? Es complicado. Todo puede ser tan difícil, tan retador para una persona como sencillo para la otra. Cada quien tenemos nuestra temporada y como toda buena temporada, algo sucede, como en nuestras estaciones, ¿no? El otoño y el invierno, ¿cuántos árboles ves que ¡fum! O sea, quedan sin una sola hoja? El otro día pasábamos por un árbol que la verdad no sé qué sea, pero es un árbol que en la primavera no tiene una sola hoja, son las puras ramas y de pronto le empiezan a crecer solo hojas. Pero ¿sabes cuándo florece? En invierno. Y aparte son unas hojas, unas flores blancas bien bonitas. Y entonces pasábamos y yo le decía a Natalia, ¡ay, ya está floreciendo! Y Natalia, ¿qué tiene de emocionante, mamá? Y le digo, es que me fascina ver cómo en pleno invierno hay árboles que florecen. Porque hay temporadas para todo y para todos, ¿verdad? Y entonces yo creo que
el fracaso, más bien, si la palabra de Dios es absolutamente verdad, como sabemos que lo es, y no existe en estas temporadas, que son las que Él define como un tiempo que sí o sí se va a cumplir en nuestra vida, entonces yo concluyo que el fracaso es un concepto creado y creído por el hombre. Por eso yo al principio te dije, el fracaso no existe. Quedémonos hoy con eso. Piensa una vez más si desde tu perspectiva has fracasado en algún proyecto, plan, sueño, lo que sea. Piensa en uno. A lo mejor estás pasando hoy por algo así y por eso Dios está dando esta plática. O a lo mejor pasaste ya por uno, pero te sigue calando, así que dices, ay, no lo logré, no pude, ¿ok? Y no lo volviste a intentar. Te diste por vencido. No sé si a la primera, la segunda, la tercera, pero dijiste, no lo voy a volver a hacer. Porque te creíste que no eras bueno, que no eras capaz, que no lo ibas a lograr, que ya se te había pasado el tiempo, que había más gente capaz que tú, o sea, tantas cosas que nos creemos porque de verdad nos compramos la idea de que hemos fracasado. Y ahora pregúntate, respecto de eso que tú estás pensando, ¿qué hubiera pasado si lo hubieras solo hecho diferente? O si lo hubieras intentado una vez más. Yo siempre le digo a mis hijos, nunca te rindas, porque no sabes si la siguiente vez sea la que lo logres. A lo mejor todos, y si no todos, pues todos sabemos de las murallas de Jericó. Ahorita no se me viene ni plática, pero me acordé, ¿no? Y sabemos que el pueblo de Israel tenía que derribar los muros de Jericó, y Dios les da una estrategia que el día que la lees vas a decir, qué locura, porque tú la lees y dices, ¡ay, qué padre! Dar 7 vueltas en silencio. Bueno, a mí no me hubiera sido tan padre, 7 vueltas en silencio en la ciudad, pero qué padre. Y luego al final la trompeta, y te lo imaginas bien peliculesco, ¿no? Y gritaron todos y se cayeron los muros. Sí, qué padre. Pero entonces piensa, ¿y si hubieran dado 6? ¿Y si el grito le hubieran dado a la quinta? ¿Y si a la tercera que se cae? Porque tú y yo leemos 7 vueltas, pero no sabemos cuánto medían, ¿no? Y entonces imagínate a los brotes que traían, que si la trompeta y no sé qué, o sea, y si a la quinta hubieran dicho, ay, no, ya me cansé, ya me ampollé, o sea, hace calor, ay no, pero qué frío, ay no, pero es que el de adelante va muy rápido, ay no, es que qué flojera para parar al de atrás, ay no, mira, que se queden los muros, al fin que pues, ni estorban tanto, ¿no? No hubieran logrado todo lo que lograron. Entonces, ¿qué hubiera pasado si tú lo hubieras hecho diferente? O si lo hubieras intentado hasta que te saliera, hasta que lo lograras. Tal vez solo cambiando la forma. O si tan solo tú estás seguro, segura de que eso que persigues viene de parte de Dios para tu vida. Si estás convencido de que Dios lo puso en tu corazón y sabes que Él te prometió que lo vas a lograr, entonces no te des por vencido. Aunque no veas ni cómo, aunque te salga fatal, porque sabes que justamente en el versículo 14 de Eclesiastés 3 dice, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo. O sea, es sí o sí lo vas a lograr, sí o sí lo vas a tener, sí o sí Dios te va a dar la victoria. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. O sea, el propósito de Dios no es verte sufrir, no es verte lloriquear, no es que tú digas, ¡ay, soy un fracasado! No, el propósito de Dios es que con temor a Él dirijas tu vida, que tú estés convencido que los sueños que puso en tu corazón los vas a lograr, porque si Él te lo dijo, si Él te lo puso, es porque ya está hecho. Eso es la fe. La fe es llamar a las cosas que no son. Exactamente. Y entonces es la certeza de lo que y la convicción de lo que no se ve. Exactamente. No lo veo, pero vendrá. Y entonces, una vez alguien
me decía, la fe es como tú lees esa palabra, tú tienes ese sueño, tú sabes que Dios te lo dio y le dices a Dios, sí, porque cuando te lo da, todos emocionados, ¿a que sí? Amén, sí, Dios, gracias, vamos a ver este grupo lleno. Y todos dicen, eso, y vamos a llenar este salón, y vamos a quitar esta mampara, y vamos a llenar el siguiente, y vamos a ocupar un salón para niños. Y yo sí te lo estoy diciendo es porque yo, Laura, tengo la convicción. Pero si volteas ahorita y todavía ves unas sillas vacías, dices, está loca. O sea, ¿cómo le van a hacer? No sé. Dios nos va a ir mostrando como nos ha ido mostrando hasta ahorita cómo hacer las cosas. Pero sé que si es un sueño de Dios y por eso nos lo puso en el corazón y por eso tú estás aquí, esto es definitivo y eso va a llegar. Entonces esa persona decía, la fe es que tú recibes la promesa, apláudale a Dios. Y entonces esta persona me dice, es que tú recibes la promesa y si dices, sí, amén, no sé qué, pero si de veras la crees, es como que calla tu corazón. O sea, yo siento que como una alcancía, como que calla tu corazón, pero ¿sabes qué? Calla tu corazón para solo sembrar la semilla y ¡fum! Sale y va y se queda en el día, fecha y hora en que se va a cumplir. Y ahí está ya la promesa, solo esperándote que tú sigas caminando y que esa semilla que quedó sembrada empiece a germinar, empiece a crecer y ¡pum! Cuando te das cuenta, ves su fruto. El problema, familia, es que los procesos generalmente no nos gustan. Y en el proceso pasamos por un montón de estas etapas que tampoco nos encantan. Porque una cosa es que yo sea una mujer súper chillona y otra que me fascine chillar cuando estoy triste. Pues no, porque no me gusta estar triste, pero sé que algo aprendo en ello. ¿Ok? Entonces, todo lo que Dios hizo y pone en ti es definitivo. Así que yo hoy te reto, te invito a que retomes tus sueños, a que retomes tus ilusiones y te reto el doble a que tengas nuevos, a que de veras dejes que Dios te hable y que te ponga en la mente y en el corazón lo que Él tiene para ti. Yo digo que muchas veces es como la mujer de las vasijas de aceite, tantas saques, tantas Dios va a llenar. El día que tú digas, no quiero más, no tengo más vasijas, alguien más sacará y las llenará. ¿Ok? Entonces, puede ser que aquel error, puede ser que el error no sea lo que estés viviendo, sino cómo lo estás viviendo. Cuando esto que te cuento de nuestro primer bebé que se fue al cielo, pues yo tendía mucho a decir, perdimos a nuestro bebé, porque es la palabra que todo el mundo utiliza y es la palabra que hasta los doctores te dicen, ¿no? Años después tuvimos a nuestra primera hija, Natalia, y cuando Natalia tuvo 1 año 9 meses, yo me volví a embarazar. Y todo parecía que era perfecto y conforme al plan de Dios. O sea, pues era el tiempo que queríamos, la edad que queríamos que se llevaran. Bueno, hasta ese bebé iba a nacer en agosto, que es cuando yo tenía vacación. O sea, mandado a hacer. Pues oh sorpresa, que ocurre lo mismo que con el primero. Y yo, ¿otra vez? O sea, y yo, Dios, no, que ya no. O sea, no, que nunca más iba yo a darles a muerte. Ya yo bien enojada, la verdad. Y sabes que muchos meses después, cuando yo abrí mi corazón con Dios y le dije, sí estoy bien enojada contigo, no me parece lo que estoy viviendo, no lo quería, y yo creí que todo venía de tu parte y que tuviéramos otro hijo venía de ti, sí estoy bien enojada. Ese día Dios me enseñó y me mostró, y de veras en mi pensamiento, como tan clara la voz de Dios escuché que me dijo, nunca diste a luz para muerte, tú diste a luz para vida eterna. Y me quedé helada. Y entonces, ¿qué creen que hice? Lloré. Es correcto, gracias señora, ven, ya me conoce. Lloré y le dije a Dios,
Perdóname por haberme enojado, por no haber entendido mi temporada, por haberlo visto diferente. Y ya, me reconcilié con Dios porque pues, él no estaba enojado conmigo, ¿verdad? Pasaron los años y ya caímos en una dinámica de familia bien padre. Natalia creció y yo decía, no, pues yo creo que ya sí estamos bien padrísimo, ¿no? Pero hay una persona muy sabia con la que yo platiqué y le conté eso que les estoy contando, me dijo, te voy a dar un consejo. ¿Tú realmente crees que dentro de ti esos bebés tenían vida? Y yo, ¡ay, claro! O sea, casi hasta ofendida, ¿no? ¿Por qué me preguntas? ¿Y de veras crees que esos bebés hoy están en el cielo? Por supuesto, yo sí, eso es lo que me da consuelo, ¿no? Que están con Jesús. Me dijo, entonces, ¿por qué dices que perdiste a tus hijos? Tus hijos no están perdidos. Tus hijos están ganados para Jesús. Y yo, y sí, a ver, y desde ese día yo no volví a decir que perdimos 2 hijos. Yo siempre digo que tenemos 4 hijos, 2 en la tierra y 2 en el cielo. Y eso es ver diferente las cosas. Por eso yo te digo, puede ser que el error no sea lo que estás viviendo o lo que hiciste, sino cómo lo estás viendo. Yo veía que teníamos 2 hijos que habíamos perdido, pero en realidad tenemos 2 hijos que di a luz para vida eterna. Amén. Y tenemos hoy a Samuel, que vino después de eso, cuando yo ya sentía que, ya, sí, qué padre, ya estamos aquí. Y yo decía, disfrazaba eso porque me daba miedo. Yo decía, no, con estas actividades que ahora tenemos, ¿cómo le voy a hacer con 2 hijos? O sea, seguro las que tienen 3, 4 y 5 se van a revivir y decir, pero yo de verdad decía, no puedo. O sea, ¿ves cómo este no poder, este fracaso lo traemos y hay que despojarnos de eso? Porque yo decía, no voy a poder con 2 hijos, o sea, es imposible, no la voy a amar. Y un día, orando, de veras volví a escuchar la voz de Dios que me decía, ¿por qué por tus temores vas a impedir que yo cumpla el propósito que tengo para tus hijos? Y cuando me habló en plural, yo dije, y entonces ese día le dije a Dios en una oración, sigo teniendo el mismo miedo que hace 2 segundos que me hablaste, pero yo estoy dispuesta. Si tú tienes un propósito en hijos de nosotros en esta tierra, aquí estoy. Ay, tú sabrás cómo le vas a hacer. Les prometo que al mes yo ya estaba embarazada de Samuel. Y claro que hemos podido. Ya no sé qué tan bien o qué tan mal, pero lo hemos logrado para la gloria de Dios, porque así es Él. Entonces, el error no es lo que decidimos, cómo lo decidimos, sino cómo estamos viendo la circunstancia o la temporada que estamos viviendo. Y yo te voy a compartir, aparte del testimonio que te acabo de contar, varios ejemplos, algunos bíblicos y otros de personas. Pero, por ejemplo, Pedro. Tú y yo, Pedro en la Biblia, pensamos que Pedro le falló a Jesús. ¿Alguien se acuerda aquí? ¿Qué fue lo más grave que hizo Pedro? Negarlo. ¿Cuántas veces? 3. 3, ¿va? No 1, no 2, no 3. Y además, Pedro sabía que lo iba a negar, ¿sí o no? Sí. Jesús se lo había dicho, ¿no? ¿Y a poco no tú y yo lo leemos y decimos, ¿cómo es posible que se equivocó de esa manera? Pero, ¿y tú crees que Jesús no sabía que Pedro lo iba a negar? O si se lo había dicho, clarito se lo había dicho, ¿verdad? Pero yo creo que era parte del proceso. Que Pedro lo negara le permitió llegar a un quebranto de su corazón, a sentirse destruido de tal manera que lo llevó a un arrepentimiento. Cuando Pedro entendió la magnitud de lo que había hecho, se destrozó por dentro. ¿Sabes qué hizo? Fue a los pies de Dios para que lo volviera a reconstruir. ¿Y de qué manera Dios lo reconstruyó? Que el buen Pedro fue después sobre quien se fundaría y edificaría la iglesia primitiva. Se esparció el evangelio y las buenas de Dios. Gracias a eso a lo mejor estamos tú y yo hoy aquí.
De ese que se equivocó bien gacho y del que recordamos eso, fue a quien Dios usó para fundar su iglesia. Solo fue una temporada, solo fue una cosa que hizo, pero que Dios usó para lograr su sueño, su propósito en esta tierra. Pedro ni sabía que iba a ser usado para eso, pero Dios sí lo sabía. Y Dios cumplió esa promesa. En Mateo 16, 18 es en donde vemos, no me acuerdo si se te lo di o no. No, está bien, nada más que lo tengan de referencia, que es el fundamento donde no las estoy inventando, y es en donde Dios dice que Pedro será la roca firme sobre la que se edifique su iglesia. Otra historia que a mí me impactó mucho cuando la leí por primera vez es la del famoso coronel Sanders. ¿Saben quién es ese? Sí. ¿Quién? El de Kentucky Fried Es Chicken. correcto. Y en resumen, ese es un señor que había intentado, creo que 99 negocios. ¿Y todos qué crees que había hecho en todos? Fracasado. Es correcto. Él creía que en todos había fracasado. Y cuando ese señor dijo, ya, soy un bueno para nada, o sea, lo estoy parafraseando, hizo una carta, porque se iba a suicidar, absolutamente convencido de que no podía hacer nada y que era un fracasado. Y entonces en la carta dijo, me voy a quitar la vida porque soy un fracasado, porque he hecho todo esto. Y empezó a enlistar los 99, no sé cuántos intentos de negocios que había hecho. Y haciéndola, dijo, me falta pollo frito. No lo he intentado. Y dijo, me voy a dar una última oportunidad. Si después de esta no lo logro, con la patita de pollo. No, ya lo estoy inventando yo. Ya, si después de esta no lo logro, me suicido. ¿Y quién no ha comido un Kentucky Fried Chicken alguna vez en su vida? ¿Qué tal si él no decide sentarse a ver sus temporadas y decir, me falta esta? Otro ejemplo que hoy traigo es mi esposo. Le encanta hacer ejercicio y utilizamos una aplicación para poderlo hacer en casa. Y entonces hace mucho, cuando iba a hacer por primera vez un ejercicio que la aplicación le había puesto que hiciera, porque si la aplicación te lo manda, es porque la aplicación te cree capaz de hacerlo, porque tú la retroalimentas diario y le dices, este lo logré, este no, este así. Y entonces él tenía que pararse de manos, bueno, sin recargarse en la pared, se tenía que parar de manos y así bajar, así como hasta el piso y volver a regresar. La primera vez que lo intentó, por supuesto no lo logró, y entonces dijo, pero la aplicación le marcaba hacer no sé cuántos, 4, 5, 8, los que fueran. Pero si no logró uno, ¿para qué? 5, gracias. 5, no puedo hacer ni uno. Y entonces dijo, lo voy a lograr. Y le marcara o no le marcara la aplicación, si las tenía que hacer, él lo hacía y primero se recargaba en la pared, bajaba y subía. Entonces nuestra pared quedó primero así, una decorada bien padrísima. Y después me decía, ven, ayúdame. Y yo, me despegas de la pared cuando yo te diga. Y ahí estábamos, ¿no? Y lo despegaba yo de la pared y me decía, suéltame. Y lo soltaba y las primeras veces así, las manitas le temblaban. Pero ¿sabes qué? Perseveró y perseveró, no sé por cuánto tiempo, no sé si tú te acuerdas cuánto tiempo, 4 meses, para que te salieran 4 meses todos los días para que le saliera una. Pero después de ahí siguió y siguió y siguió, y si la aplicación le marcaba 5, lograba 5. Ya nuestra pared ya no está con las huellas de sus tenis. Entonces lo logró, pero si él se hubiera dado por vencido el día 1, porque la aplicación le decía, ya puedes, con todo lo que haces tienes capacidad de hacer 5, y no le salió ni una, nunca lo hubiera logrado. Otro ejemplo tipiquísimo que todos hemos vivido alguna vez y que yo creo menospreciamos un chorro, un bebé que aprende a caminar y hablar. O sea, de veras imagínate que un bebé al primer centonazo dijera, soy un fracasado, no sé caminar. Pues no sabes, párase otra vez, ¿no? O hablar,
O sea, tú y yo ya hablamos y creemos que es lo más normal y lo más natural, porque se nos olvida hasta qué edad no hablamos bien. Tú escuchas a un niño de 6 o 7 años y todavía conjuga fatal los verbos, ¿no? O sea, me puní, póneme, porque no es cosa sencilla. Y por años, imagínate, 7 años y que todavía no aprendas a hablar así excelente. Y cuando has escuchado que un niño diga y lo corrija así, no se dice pune, se dice puse, y que te diga, ay, soy un fracasado, no sé hablar bien, no voy a aprender nunca. Jamás. No nos creamos el cuento que somos fracasados. Y bueno, solamente quiero decirte que hay que aprender a ser sabios y entendidos de los tiempos. En el versículo, en el primer libro de Crónicas, que ahorita lo van a poner, es que se está regresando de Eclesiastés a Crónicas. A lo mejor te lo di al final. Dice que hay que ser sabio, o a lo mejor no te lo di. Es que me diste 13:32 o algo así, no hay. Bueno, discúlpeme. ¿Ven? Me equivoqué. Pero bueno, en el primer libro de Crónicas dice la palabra de Dios que hay que ser sabios y entendidos de los tiempos. Ahorita les voy a dar la cita para que la apunten y vayan y lo chequen, para que no vean que me los estoy chamaqueando. Aquí la tengo. Primer libro de Crónicas 13:32. De la nueva versión, ¿está? No importa, chicas, no importa. Pero justo eso dice, que hay que ser sabios y entendidos de los tiempos. Si yo entiendo que estoy en mi tiempo de invierno, donde me deshojo, donde, pues, voy a entender que no es el fin del mundo y que eventualmente todo va a pasar. Porque todo tiene un tiempo bajo esta tierra, leímos al principio en Eclesiastés 3:1, ¿verdad? Y todo, dice Eclesiastés también, ya no sé qué versículo, pero que Dios lo hizo, 19 creo, todo hermoso en su tiempo. Y sabes que tú te puedes preguntar, ¿y qué de hermoso puede tener una temporada cuando estoy postrado en un hospital? ¿Y qué de hermoso puede tener cuando me quedé sin trabajo? ¿Y qué de hermoso puede tener cuando no cumplí mi proyecto, cuando me corrieron de mi casa, cuando yo no sé qué situación difícil has pasado que implica para ti el derrumbe de tus sueños? Pero ese instante tal vez puede ser doloroso, pero lo que se está sembrando con todo tu corazón destrozado y roto y con todos tus sueños que caen destrozados, esas son las semillas que Dios el día de mañana va a hacer que fructifiquen. ¿Ok? Solo hay que ser sabios y entendidos de los tiempos. Y ya para terminar, yo te voy a compartir la mejor y más grande historia de victoria, de sueños y de amor cumplida, y que parecía la historia de más desilusiones, fracasos y derrotas. Había un mundo entero que esperaba la llegada de un Salvador. Crearon sus propias expectativas, sus ilusiones de cómo ese Salvador iba a llegar, de cómo sería, de cómo nacería, de sería hijo de qué rey o de no sé quién. Y cuando nace Jesús, no creían que Él era. No creyeron que Él era. La gente, de pronto, cuando Él crece y empieza su ministerio, seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús porque decían, es el maestro, yo quiero que me enseñe, quiero aprender de Él de primera mano. ¿Y qué hacía Jesús? Se sentaba en una barca y solo les contaba parábolas. Todos se quedaban así, y ni entendimos. Pero ¿sabes qué? Que Él le daba la revelación de esas palabras al que pese a eso y pese a que no Él cumplía sus expectativas físicas, se quedaba y permanecía con Él, al que insistía. La gente creía que iba a llegar un rey, el rey de reyes,
Uy, se lo imaginaban ostentoso, vistiendo hiper elegante, supongo que viviendo así en grandes palacios. Y Jesús mismo dice en su palabra que él no tenía ni dónde dormir. Después de 3 años de servir con él, sus discípulos querían ir con él, quedarse con él todo el tiempo, irse a sentar a donde él se iba a sentar, y le dicen: ¿cuál de nosotros se va a sentar donde tú? Y cuando esperan la respuesta, ¿qué creen que les dijo Jesús? Ninguno. Ustedes no van a donde voy yo. 3 años y no sirvieron, aparentemente, porque el día de la cruz todos abandonaron a Jesús. ¿Tú crees que Jesús en ese momento dijo: 3 años tirados a la basura, esta bola de inútiles? Claro que no. Pero parecía que 3 años no habían servido, porque todos lo abandonaron, lo negaron, lo traicionaron, lo miraban de lejos. Pero Jesús jamás pensó que él había fallado. Jesús sabía cuál era su temporada. Jesús sabía que tenía que pasar por eso para después ser glorificado. Lo aprenden, ¿no? Lo quieren obligar a que se salve. Lo están ahí, insiste de: sálvate tú, rey de los judíos. Ay, ¿por qué no le dices a Dios que venga y que te salve? Y él no dijo ni hizo nada. Y en cambio fue y murió en una cruz, como nunca nadie lo hizo antes y como nunca nadie lo va a hacer. Y cuando todos creían que ahí había acabado todo, cuando todos creían que él ahí había fallado, porque todo lo que decía no entendían que todavía no se cumplía, y creían que con su muerte todo se acababa y que el diablo había vencido porque lo había vencido en esa cruz, 3 días después Jesús resucitó. Y resucitó y fue y se le apareció a sus discípulos. ¿Y sabes qué es lo primero que les dice? Tengan paz. Todos ellos confundidos porque no veían claro, seguían sin entender lo que tanto les había dicho, se había muerto su gran maestro. Y entonces él llega y les dice: oigan, tengan paz. Después en otro evangelio sí dice que les dice: oigan, que hubo con su fe. Pero primero les dice: tengan paz. Y solamente está en Lucas 24, del 44 al 48. Toma la nota, ya no los vamos a leer por tiempo. Pero todo esto, primero, era necesario. Jesús les dice: todo eso que yo pasé era necesario para que este tiempo se cumpliera. Yo hoy te quiero recordar que todo lo que tú has pasado, que todo lo que has tenido que vivir y que aún tal vez no ves tus sueños cumplidos, está siendo necesario para que camines a ese cumplimiento. Todo lo que vivas para tus sueños futuros, tus metas, tus objetivos, va a ser necesario para que llegues a ello listo, lista, preparado, para que lo cumplas y Dios cumpla en ti su propósito. ¿Entiendes? Después de eso, cuando ya lo estás viviendo, entiendes el por qué o el para qué. Cuando Dios te da la victoria en ese sueño, en ese objetivo, entiendes y dices: claro, de no haber vivido eso, no estaría hoy aquí parado, no lo hubiera logrado, no sería la persona que soy. Pero eso hay que ser sabios y entendidos de los tiempos. Difícilmente, creo, Dios te va a mostrar el por qué o el para qué en medio de la temporada. Porque en medio de la temporada te está formando, te está preparando, te está puliendo para que cuando tu sueño se cumpla, lo puedas recibir de la mejor manera y seas glorificado como Él fue glorificado. Y aquí les tengo una tarea. Y así como Jesús, tú también tienes un propósito. Y sabes que tienes un propósito creado y formado por Dios aún antes de la fundación del mundo. Y todas las cosas creadas para ti, todas se van a cumplir.
sin faltar ninguna de ellas. Si quiero que veamos el Salmo 139, 16, que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo. Después nos formó, y cuando nos formó ya estaba escrito todo lo que habría de pasar. Por eso tus sueños son puestos por Dios, ya te los puso desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él te asegura que todos se van a cumplir. Mi creencia me gobierna en todo lo que hago y digo. Por eso yo quiero que tú hoy te vayas de aquí creyendo que el fracaso no existe. Y que te vayas hoy aquí creyendo que todas las cosas que Dios escribió y tiene para ti van a ser cumplidas sin faltar una de ellas, porque Él ya las formó para ti. Y en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Mantente firme. Te va a costar, te vas a caer, pues te levantas. No estás solo. Yo no sé quién en tu vida te rodea de amigos, familiares. No estás solo, pero también voltea a tu alrededor, y aquí haremos una familia dispuestos a levantarte las veces que sea necesario. Así que yo termino diciéndote que este mensaje no es como el fin. Este mensaje solo es el principio de tu nueva década para volver a soñar. Solo es el principio de tu nueva década para retomar todos los sueños, todos los anhelos, todos tus objetivos y metas que creías perdidos, que creías que no ibas a lograr, que pensabas que ya se les había pasado el tiempo. Hoy yo siento decirte: recupéralos. Recupéralos, porque ya fueron formados, porque no va a faltar ninguno de ellos. Y sabes que a veces nos va a tocar tener todo listo, todo formado, y a lo mejor Dios te va a decir: hasta ahí, quiero que alguien más lo termine. Si eres sabio y entendido de los tiempos, lo vas a aceptar y lo vas a agradecer. Como el rey David, él quería crearle un templo a Dios, y Dios ya le había dicho cómo, y ya le había dicho qué materiales, y David ya tenía todo. Y cuando le dice: ahora sí, dime cuándo arranco, Dios le dijo: tú no, me lo va a hacer tu hijo Salomón. Y David sabía cuál era su tiempo, y por eso no tuvo un problema en darle, porque sabía que su sueño iba a ser cumplido en manos de otro, pero iba a ser cumplido. Así que yo te voy a invitar a que hoy cierres tus ojos, a que hoy tú realmente abras tu corazón delante de Dios y puedas decirle: estos son mis sueños, Dios. Esto es a lo que renuncié. Esto es por lo que dejé de luchar. Esto es lo que creí que ya no se iba a cumplir, porque me creí que había fracasado, porque creí que yo lo había hecho mal, porque no te escuché y no creí que yo iba a ser capaz de lograrlo, porque no me creí digna, porque no me creí digno de que tú me usaras para cumplir tu propósito, porque me creí tan poca cosa que jamás me detuve a escuchar tu palabra, porque me creí tan insignificante que no pude entender y no pude discernir que solo era una temporada, y que lejos de estarme quitando mis sueños, que lejos de derrumbarlos por completo, solo me estabas formando. Si hoy tienes el corazón, tus ilusiones, tu mente, tus sueños derribados y destruidos, hoy en un acto de fe ve a la cruz. Extiende tus manos y entrégaselos a Jesús. Y dile: aquí están. Reconstrúyelos tú.
Muéstrame cómo fueron formados por el Padre para mí aún antes de la fundación del mundo. Quiero volver a soñar. Quiero volver a tener ilusión. Quiero volver a tener objetivos, Dios. Quiero volver a tener metas. Porque yo sé y hoy confío que si vienen de tu parte, se van a cumplir. Y si tú hoy sientes que no tienes un solo sueño, que no tienes un objetivo en la vida, si tú crees que no tienes propósitos de parte de Dios para ti, también hoy te invito a que abras tu boca, que abras tu corazón delante de Dios y le digas: no tengo sueños. Y te voy a pedir que le pidas que quite esa creencia de ti, porque eso es lo que entonces tú has permitido que te gobierne, en vez de gobernarte el amor y la perfecta voluntad de Dios. Y que quite de ti eso y que dé ese hueco en tu corazón para que hoy Él deposite en ti todos los sueños y todos los anhelos que tiene para ti. Y ahorita que estoy cerrando mis ojos, ¿sabes qué veo? Como los cielos abiertos, como caen de Él, como una lluvia de oro fino. Saca hoy tus vasijas, extiende tus manos al cielo como formando una vasija y recibe todos esos sueños, todos esos anhelos que hoy Dios está derramando sobre ti. Y si hoy no les ves la forma, si hoy no los estás visualizando tal cual, solo hazlo en fe, porque con el paso de los días Dios te va a mostrar cuáles son esos sueños y cuáles son esos anhelos que hoy derramó en tu vasija, gran vasija que es tu corazón abierto delante de Él. Dios, hoy en el nombre de Jesús lloro por cada persona que está aquí sentada. Yo te pido que ellos hoy reciban esa lluvia de sueños, esa lluvia de ilusiones, esa lluvia de metas y objetivos, ese propósito que tú creaste y formaste para ellos aún antes de la fundación del mundo. Que ellos hoy se vayan con la convicción de que no va a faltar uno solo de ellos porque tú los vas a cumplir. Yo te pido que tú los hagas sabios y entendidos de los tiempos, para que jamás vuelvan a creer que han fracasado, fallado o incumplido en sus metas, sino que solo entiendan que es una temporada, que tú la hiciste hermosa toda en su tiempo y que solo los estás formando para ese sueño, para esa bendición, para ese propósito que sí o sí se va a cumplir. Porque en ti todas las promesas, Dios, son sí y son amén. Ayúdanos en nuestra fe cuando nuestros ojos de carne nos estén haciendo ver todo lo contrario. Ayúdanos a creer en esperanza contra esperanza. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú hoy derrames sobre cada uno de nosotros ese discernimiento para comprender nuestra temporada, para abrazarla, para aceptarla sabiendo que es hermosa para Dios en su tiempo. Y pon en nosotros, Dios, todos esos sueños que tienes para cada uno de nosotros y la familia que cada uno de nosotros representamos. Gracias, Dios. Gracias porque no nos estás dando sueños finitos, nos estás dando sueños para las próximas generaciones, porque nos estás dando sueños para los próximos